todo este primer tercio, yo creo, del 2023 va a estar lleno de anuncios, de pues noticias de todo lo que va a estar saliendo a lo largo del justamente este año, del 2023. Está, por ejemplo, esta semana cuando menos, noticias importantes que Olivia Rodrigo, perdón, prepara su segundo disco. Belle Sebastian ya sacaron un disco el año pasado, pero les dio material para lanzar todavía una continuación. Y no sé si es el más importante este anuncio, pero por lo menos para el canal sí es un motivo para por lo menos recomendar el último single, el single de la semana, Really, Really Liked, anuncio del noveno disco de estudio que vendrá para marzo, más o menos finales de marzo de este 2023, Continue as a Guest. Continúa como un invitado. Creo que hace un poco de referencia a Dan Beyer. Y bueno, obviamente voy a estar mencionando un poquito de algo de la trayectoria para conocedores, pero obviamente también es parte de un comentario para aquellos que no conozcan a esta banda, que básicamente es de culto. Está cumpliendo ahora ya 26 años, pasadito el cuarto de siglo, esta banda de Canadá, que pues sobre todo se ha movido entre el folk, el power pop, el rock indie, el rock folk, del folk indie, muchas influencias, por ejemplo, de Fleetwood Mac, sobre todo en los primeros 5 discos, más o menos todavía un alternativo con influencia de Velvet Underground. Después vendría una etapa un poquito más festiva, un poquito más orquestal, un poquito más electrónica, pero bueno, baste decir que son 2 miembros, básicamente 2 cerebros detrás de The New Pornographers, que es Alan Newman y que es Dan Beyer. Dan Beyer es uno de mis músicos favoritos en el folk indie. Quizás no hemos hablado tanto de él porque justamente ha sido parte de esta música que pues va saliendo así como a cuentagotas. Belle Sebastian, Beirut, efectivamente The New Pornographers. Pero él también forma parte de Destroyer, una banda que les recomiendo todavía más a aquellos que se consideren de gustos raros, porque Destroyer sí es un poquito más abstracto, más etéreo hasta cierto punto. Ellos están firmados con una disquera llamada Merge. Y justamente este va a ser su primer disco con esta disquera, lo cual los va a alejar un poquito, creo, de The New Pornographers, de su sonido, pues tan eléctrico, tan ecléctico inclusive, que estaban lanzando en In the Morse Code of Breaklights y el previo, y Whiteout Conditions. Esos 2 discos ya venían con un poquito más de júbilo. Siento que Merge me los puede lanzar un poquito de nuevo, regresar al folk, lo cual no tiene nada de malo. Pero sí se nota nuevamente la ausencia en estos 2 discos que mencionaba de Dan Beyer, justamente de Destroyer. Creo que de hecho su ausencia a lo largo de Whiteout Conditions y de In the Morse Code of Breaklights hace que la banda se ponga un poquito más ligera, porque creo que hasta cierta parte, habiendo por lo menos escuchado un poco de Destroyer, decía, pues te das cuenta que ahí está con él lo experimental, lo avant-garde, lo curioso, casi lo poético. Y pues te das cuenta que pues les queda más o menos algo muy lumínico. Sobre todo también viniendo de discos un poquito más oscuros como Together. Después vendría Brill Bruisers. Ese disco es importante, Brill Bruisers del 2014, porque a esa era pertenece justamente este nuevo single. El nuevo single que, si bien sí es muy ligero, si bien sí tiene bastante dinamismo y tiene la voz de Dan Beyer, es la voz que grabó desde el 2014. Es un track que coescribió con Alan desde esa época y que Alan rescata. Es el único track en el que está citado como coescritor. De hecho, si bien Dan Beyer nunca tiene más de 3 créditos en canciones, porque pues el líder creo que siempre ha sido Alan. Dan siempre tiene por lo menos un poquito de mano dentro de las mezclas finales de los discos. A partir de Brill Bruisers empieza a tomar un paso hacia atrás, empieza a centrarse más en Destroyer, y decía en los últimos discos, pues sí se nota un poco su ausencia, pese a que todavía utiliza un par de tracks, o Alan, coescritos por Dan. Y en este caso decía, no es la excepción, pero este es el único track. Entonces tampoco es como que este track nos dé demasiada luz sobre el disco, porque este es el único track en el que va a sonar Dan y el que está coescrito por él. Entonces, no sé, digo, sí suena ligero, pero creo de nuevo que puede la inclusión con Merge traerlos a un nuevo campo, pues más folk, lo cual creo que gustaría mucho seguramente a los fans más acérrimos, ¿no? Sobre todo porque después de esta etapa con Matador Records, los 2 discos que decía que se ponen más eléctricos, más eclécticos, son sacados con Concord. No sé si no les gustó el camino por ahí, solamente sacaron estos 2 discos y decía, ahora están con Merge. Pero bueno, como sea, les recomiendo en general pues que le echen una escuchada a todos sus discos. Personalmente mis favoritos son Challengers, In the Morse Code of Break, Whiteout Conditions, y
Creo que el más favorito de la media o el que más fue, o el que mejor recibido fue Twin Cinema, el tercer disco del 2005. Honestamente todavía siento que ahí están como que terminando de establecerse o de tomar una personalidad más rock, porque desde Mass Romantic, su primer disco, mucha gente pensaba que era una banda de niños, de adolescentes pues, pero es porque ellos querían sonar todos orquestales y enormes. Y si bien sí lo suenan, la verdad es que sí, todas las voces haciendo coros a la vez, pues sí hace como que este efecto medio pueril. De ahí Electric Version, perdón, del 2003, son dos discos que como que todavía les van encontrando ahí su camino. Además, obviamente sabemos que Mass Romantic fue un disco que ni siquiera figuró en los charts. Sí tuvieron una buena crítica, por lo cual tuvieron un buen desempeño en los tours, pero después de eso pasaron a Electric Version, que fue, o sea, del primero al segundo disco. Ya este segundo disco los puso como varias críticas especializadas como la Rolling Stone los ponía ya básicamente como los discos más importantes de la década del 2000. O sea, realmente fue un salto enorme y creo que todavía estaban terminando de establecerse en esa especie de identidad de rockstars, digamos, nuevos. En fin, para todos aquellos que gusten de The New Pornographers, la noticia como tal, el recordatorio de que tienen un nuevo track, Really, Really Light, anunció justamente de su noveno disco, Continue as a Guest. Para todos aquellos que no los conozcan, además de los discos mencionados, pues si les gusta, de nuevo, The Velvet Underground, Fleetwood Mac, quizás todavía un poquito los primeros discos a Smashing Pumpkins. Le decía a un amigo, como que me suenan como a los Smashing Pumpkins en hippie. Pero pues eso más o menos, y los dos últimos discos más eléctricos, más electrónicos desde luego, y pues el que está por venir. Esa es la recomendación del single de la semana. Esto ha sido todo de momento. También obviamente Destroyer, ese sí les lo recomiendo porque, digo, si les gusta más lo experimental como a mí, lo oscuro, la poesía, Destroyer acaba de lanzar un disco el año pasado que se llama Labyrinthitis, pero tienen un último single que se llama Somnambulist, como sonámbulo. Esa es una de mis canciones favoritas del folk. Yo creo que pues de lo último que he escuchado del folk, porque de nuevo es filosófico, es poético, es extraño, es experimental, va arrastrándose, es una especie como de Neo Leonard Cohen. Pero bueno, esto ha sido todo de momento, ahora sí hasta la siguiente.